Yo estoy feliz de estar nuevamente aquí en Ucayali, como lo decía hoy en la mañana en una entrevista radial. Me decía, usted, ingeniero, ya es la cuarta vez que está en Ucayali. No, yo creo que estoy un poquito más. Pero 4 veces haciendo eventos como estos, sí. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿A dónde caminamos con esto? ¿Venimos a hablar, a conocernos, a ver qué podemos hacer? No, nos vamos acercando a un hito histórico de un relanzamiento de lo que sería el desarrollo de Ucayali. Y para eso estamos viniendo. Hoy creo que vamos a dejar en claro las grandes potencialidades que Ucayali, y ya no hablemos del futuro, ya no hablemos de lo que Ucayali puede hacer hacia el futuro, hablemos de lo que Ucayali tiene que hacer hoy, ¿no es cierto? Así que eso nos convoca hoy. Hablar después de mi amigo Yofiani me deja en buena situación, porque Yofiani nos da una visión de largo plazo. Primera vez que en el Perú se habla de largo plazo, Yofiani, ¿cierto? En el Perú siempre hemos sido cortoplacistas y siempre hemos visto nuestro horizonte temporal no más allá de nuestro periodo de gestión. Y si hablamos de un presidente de la República, 5 años, aunque los últimos años ni siquiera han llegado a eso, ¿no? Y cuando hablamos de un gobernador o alcaldesa o alcalde, 4 años. Y el Perú no puede seguir en ese sentido. El Perú tiene que mirar a largo plazo. Así que felicito que el CEPLAN nos dé una visión de largo plazo. Y ahora mi misión será decir cómo llegamos a ese 2050. ¿Cómo llegamos a esa visión de tener un país realmente con los peruanos encontrados, mirando un solo norte? Y eso creo que la ruta de la industria nos junta, porque la ruta de la industria nos lleva al desarrollo. Y no hay país en el mundo que haya llegado al desarrollo si no primero desarrolló su industria manufacturera. Así que eso nos lleva a revisar los planes regionales, nos lleva a proponer y recorrer todas las regiones llevando esa voz de esperanza. Y cada vez que vamos a una región encontramos aliados estratégicos como las cámaras de comercio, que siempre han estado con nosotros acompañándonos en este afán de desarrollar industria en las regiones. Muy bien, vamos a empezar. Yo pretendo, me han dado 40 minutos, yo pretendo aprovecharlos al máximo y traerles una idea clara de lo que Ucayali tiene que hacer a lo que yo he llamado un punto de inflexión. El año 24 para Ucayali realmente es un punto de inflexión, querido gobernador, porque se presentan grandes hitos y les doy 2 solamente. Primero, que 21 economías del mundo van a estar acá. 21 economías del mundo, de Asia y Pacífico, van a estar mirando Ucayali. Y eso va a ser una gran oportunidad para exhibirse como región y decirle a esa gran ventana comercial del Asia qué cosa pueden ustedes aportar con sus productos o servicios. Así que eso es fundamental. Y segundo, la inauguración de este gran megapuerto de Chancay, que ahora vamos a conversar en qué nos trae como beneficios para la región. No pasa, no funciona. Si me ayudan, por favor. Ok, en grandes rasgos, ¿cómo se encuentra la foto de Ucayali hoy? No se me depriman, por favor, ¿ya? Porque al inicio yo mirando esto también me deprimiría, pero no, yo más bien lo tomo como un tema de impulso, para empezar a ver cómo mejorar estos números. Hablar que Ucayali solo aporta con el 0.9% del PBI nacional, es decir, del valor agregado nacional, es bajo, es muy bajo. Y creo que Ucayali tiene grandes potencialidades para no estar en el 0.9. Y además coincide el mismo número de 0.9 con su aporte a la manufactura. Pero eso es peor, ¿saben por qué? Porque esto lo coloca en el puesto 13. ¿Y qué significa eso? Porque aquí en el puesto 20, con el 0.9 más o menos se entendería, de 24 casi en el último. Pero 13 estoy casi en el medio. ¿Y saben por qué es eso? Porque Lima concentra demasiada producción. Lima concentra el 60% de la producción nacional y entonces para las regiones queda 40, para las 23 regiones restantes. Obviamente la distribución es muy baja y entonces eso nos está dando como lectura que Ucayali no tiene industria que realmente pueda sacar la cara por el desarrollo de Ucayali. Eso es un tema que tenemos que trabajar. El tema de la pobreza no es tan mal. Yo no sé si eso es un tema que aquí se conversa, pero ustedes están por encima del promedio nacional de pobreza. Han cerrado con 22,5 cuando la pobreza hoy, el 23, aunque no hay cifra oficial, creo que todos sabemos que anda por el orden del 30%. Entonces, mal tampoco están. Y habría que preguntarse cómo es que aporto solo con el 0.9
y la pobreza no. Ahí hay un factor que necesitamos investigar y revisar. Y por último, la informalidad laboral, que es un tema que sí preocupa a Ucayali, y me lo comentaba el gobernador, que la informalidad en Ucayali es muy alta. ¿Qué significa 82.4? Que más de 8 trabajadores de cada 10 son informales. No tienen seguro social, no tienen beneficios, no tienen vacaciones, no van a tener jubilación, no tienen esos beneficios sociales. Por lo tanto, eso es una carga para el Estado, una carga para ustedes, para la propia sociedad. Eso hay que combatirlo. Y los negocios, ¿en cuánto andan? Casi 90%. O sea, casi 9 negocios de cada 10 son informales. Eso también es muy complicado. Una región que quiere salir adelante y desarrollarse no puede tener estos niveles de informalidad. Vamos a ver ahora cómo se encuentra Ucayali a nivel de desarrollo. Por una cosa es la economía, pero vamos a ver índices de desarrollo, que eso nos aterrizan más. Eso nos hacen ver cuál es la realidad social de lo que está pasando en Ucayali. Miren, el 73% de las viviendas en Ucayali tiene agua. No está mal, está bien. Pero ¿qué pasa con esa agua que llega? Solo ¿dónde está? El 13% de esta agua que llega es adecuada. ¿Qué significa? Que es agua que es potable realmente y que se puede consumir. El otro agua no es potable. Y eso pasa en todo el Perú, pero no se habla. Ustedes saben que el 90% de las viviendas en el Perú tienen agua, pero solamente el 42% tiene agua adecuada. Eso es un tema que deberíamos empezar a trabajar, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. ¿Si me ayudan? ¿Qué pasa con la anemia? Esta es una diapositiva que siempre que lo presento a mí me duele, y ojalá que a todos nos duela. Y Ucayali les debe doler más. ¿Saben por qué? Porque es la segunda región con más alto índice de anemia. O sea, los niños entre 3 y 36 meses, en un 65.8% de Ucayali tienen anemia. ¿Y esto qué significa? Que estamos jugando con el capital humano, con el futuro. ¿Cómo puedo hablar yo de desarrollo humano en Ucayali si el 65.8% de mis niños ya tienen anemia y de alguna manera tienen un problema de aprendizaje ya marcado? Por más que le pongan la mejor institución educativa o le pongan los mejores profesores, si en esto no se trabaja, no vamos a salir adelante. Así que hay un gran reto, gobernador, un gran reto, alcaldesa. Esto tiene que caer. Y no puede ser que estemos en el segundo lugar después de Puno, que está en 67%. Esto es un trabajo que lo queremos hacer en conjunto, gobernador. Nosotros como industriales tenemos productos que ayudan a bajar esta anemia. Es un tema de tomar decisiones, pero decisiones de Estado. Sigamos, por favor. Rendimiento escolar. Y yo me pregunto, ¿acaso no hay relación esta con la anterior? ¿No es cierto? Si en Ucayali estamos con ese alto índice de anemia, podríamos justificar entonces que solo el 2% de los niños en educación secundaria pasen las pruebas de razonamiento matemático y comprensión lectora. Solo 2, o sea, de cada 100 niños, solo 2 tienen esa capacidad de comprender. ¿Qué hacemos, gobernador? ¿Cómo podemos hablar de desarrollo de nuestra industria, desarrollo de nuestra región con esos números? Ahí hay un gran reto, ahí hay una gran brecha que necesitamos cerrar. Y esto no se mide pues con kilómetros pavimentados, no se mide con cuántas edificaciones ha construido, cuántos metros cúbicos de concreto metemos en una obra, no. Esto es un intangible que debería considerarse. Seguimos, por favor. Solo 11 médicos por cada 10.000 pobladores en Ucayali. Es otra cifra que nos debería preocupar, ¿no es cierto? Sigamos, por favor. Me asombró, porque yo he recorrido varias carreteras acá en Ucayali y me sorprendió encontrar este ratio. Ustedes lo deben saber más. El 99.6% de carreteras en Ucayali no tienen pavimento. Yo me he sorprendido, porque yo me he ido a varios sitios de la región y he encontrado buenas carreteras, pero el número estadístico dice que el 99.6% en la región no tiene asfalto. Por lo tanto, hay una gran brecha también, porque ¿cómo hablo yo
de incrementar la productividad y la conectividad entre nuestros pueblos si no tengo cómo sacar esos productos, ¿no? Así que un tema para llamar también la atención. Esto es competitividad y lo que decía ayer, lo escuchaba el gobernador ayer hablar sobre este tema y decía, ¿por qué? Si yo encuentro Ucayali, todos los días salen camiones de madera y de otros productos, ¿y por qué estamos tan bajos en competitividad? Por los índices que encuentran ustedes a la mano derecha. Porque está en el puesto 24 de entorno económico, es decir, de qué capacidad tenemos para generar recursos y negocios. En infraestructura 25, en salud 22, en educación 24, laboral 17 e instituciones 14. Eso nos hace un promedio y nos llevan al penúltimo lugar en competitividad. Es decir, que si Ucayali quiere reaccionar y salir adelante con proyectos, necesita mejorar las condiciones de la región. Nuevo reto que el gobernador asume, pero con el gran entusiasmo que tiene Manuel, yo estoy seguro que esto, ojalá, dentro de poco empiece a ascender, porque Ucayali no debería estar en esa situación. Bien. Hasta aquí la foto de cómo está Ucayali. Cifras que quizás no nos agraden mucho, pero nuevamente, esto se debe mostrar y se tiene que discutir. Y no se hace con el afán de decirle, están mal, están mal. No, no, al contrario. Están en una gran oportunidad de crecer, pero hay que cerrar esas brechas. Y ahora vamos a ver cómo. Porque la buena noticia es que Ucayali puede ser este año una de las regiones con más potencialidades de crecimiento. ¿Y qué significa el megapuerto de Chancay? Yo creo que todos los han escuchado. Megapuerto de Chancay va a transformar la logística no solo del Perú, de toda la región sudamericana. El megapuerto de Chancay significa una de las obras más grandes y emblemáticas de la logística en el Perú en toda su historia. Son más de 1.300 millones de dólares invertidos en una obra que duró casi 3 años. Y esto es algo impresionante que me gustaría que lo tengamos bien en cuenta. La empresa, que es china, que es propietaria de este megapuerto, en 3 años ha hecho una infraestructura impresionante. ¿Cuánto nosotros nos demoramos en hacer nuestras obras, ¿no? Tenemos una línea 2 que lleva muchos años en construcción en Lima y nos dicen que todavía en 3 años más recién se acabará. Tenemos una línea 1 que nos demoró más de 2 décadas tenerla. O sea, así estamos en el Perú. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. No somos eficaces en la ejecución. Este megapuerto significa grandes oportunidades, porque llegan barcos con capacidades de hasta 24.000 contenedores por barco. ¿Se imaginan eso? En su primera etapa nada más, el megapuerto va a recibir 1,5 millones de contenedores al año. 1,5 contenedores. ¿Cuánto significa eso? Aproximadamente 4.000 diarios. 4.000 contenedores diarios que van a llegar desde el Asia. Ojalá, me pregunto yo, ojalá que salgan también del Perú 4.000 contenedores para exportación hacia el mundo. Porque ¿de qué vale tener un megapuerto para que solamente sirva para traer productos y llenarlo de productos extranjeros en el Perú? Ojalá que este megapuerto, y entiendan nuestras autoridades, que sea la gran oportunidad que el Perú tenga para desarrollarse industrialmente y llenar esos 24.000, esos 4.000 contenedores diarios con producción nacional. Y la gran ventaja es la que se presenta hacia adelante para ustedes, por favor. A ver, eso en Lima se genera toda una ruta que le hemos llamado la ruta logística, productiva y tecnológica, porque va a mover muchísimo este megapuerto. Cerca o en el megapuerto de Chancay va a haber un parque industrial que ojalá se convierta en una zona económica especial. En la zona industrial en Ancón, no sé si todos habrán escuchado del parque industrial de Ancón, ojalá ya tengamos ese parque industrial tan ansiado desde hace muchísimo tiempo. Es un parque creado por ley hace mucho tiempo, pero como muchos de ellos, y que hasta ahora no funciona, pero dicen que se va a empezar ya a construirse. En el aeropuerto Jorge Chávez también se va a hacer un pequeño parque industrial, aplicado más a tecnología y al espacio que cuenta este aeropuerto. Y entonces se va a crear toda una ruta estratégica para atender las necesidades logísticas que este megapuerto nos representa. Y entonces, ¿qué significa esto
para Pucallpa nuevamente. Bueno, se empieza a generar una... No se empieza, Brasil ya hace bastante tiempo, cuando se dieron cuenta del megapuerto de Chancay, empezaron a mirarlo como una gran oportunidad. Porque Brasil exporta hoy 161.000 millones de dólares anuales hacia el Asia. Y si Brasil quiere distribuir esos 161 millones hacia el Asia, ¿cuál sería la ruta más óptima para hacerlo? Obviamente el puerto de Chancay. Y el puerto de Chancay, y Brasil, para ir al puerto de Chancay, ¿por dónde tiene que pasar? Por Pucallpa. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Mirar los contenedores que pasan o van a llenar también esos contenedores? Esa es la gran oportunidad que se presenta. Primero, que ya va a haber una ruta de conexión con Brasil. Y vamos a ver cómo podría ser eso. Miren, hoy, este es el megapuerto de Chancay. Ustedes están estratégicamente ubicados entre la conexión de lo que sería Brasil hacia Chancay. Hoy hay una ruta natural que ya podría usarse y que no hay que esperar ninguna construcción, que sería el transporte fluvial, ¿no es cierto? Subiendo por Iquitos y bajando hasta el puerto de Pucallpa. Eso podría darse, con alguna mejora por supuesto, pero podría darse. Pero hay otras dos alternativas que nos podrían conectar. Desde Portobelo a Río Branco y hacia Cruzeiro do Sur ya existe una carretera. Lo que faltaría, ojo gobernador, para impulsarlo en el MTC, es conectar desde Cruzeiro do Sur hacia Pucallpa. Y eso es un tramo, y lo conversábamos ayer, sí es factible. Hablan que es complicada, que es una zona geográfica complicada, pero por supuesto nuestra geografía es complicada, pero tenemos buenos ingenieros que podrían planificar, porque esto es un tema solo de ingeniería y se puede resolver. Y tendríamos ya una conexión directa desde Brasil hacia el puerto de Callao. Y hay una tercera opción, que para nosotros es la más viable y es la más eficaz para el tipo de logística que se presenta, que es reactivar el tema del tren bioceánico. Hasta ahora el tren bioceánico de Pucallpa se iba hacia Bayóvar. Ese era un trazo antiguo, ¿se acuerdan? Pero hoy se habla de este nuevo trazo, porque ya hay una línea o varias líneas que conectan el Atlántico con Portobelo. Ya existe. Si trazamos una línea de Portobelo hacia Cruzeiro do Sur y de ahí bajamos hacia Puerto de Pucallpa, ya tendríamos una conexión bioceánica. Yo creo que esa es la mejor alternativa, por el tipo de productos que Brasil exporta, ¿no? Fundamentalmente soya, granos. Entonces, lo más factible y económico sería un tren bioceánico. ¿Existen ya en el mundo alternativas para esta construcción? Sí, fundamentalmente los chinos. Y aquí hago un paréntesis, ayer lo comentábamos en la cena, gobernador. Los chinos tienen más claro qué hacer en el Perú que los propios peruanos. A los chinos les queda clarísimo todo lo que hay que hacer en rutas, en inversiones, en el Perú, que a los propios peruanos. Esa no sé si es una buena noticia o no, se lo cuento y ahí se los dejo. Pero eso nos llama a reflexionar y a pensar, ¿no? ¿Por qué y por qué nosotros no somos capaces de escribir y construir nuestro propio destino, ¿no? Así que estas son grandes alternativas, estas son formas en las que nosotros vemos en posibilidades hacia el tema de Chancay. Pero miren, esta es otra gran noticia para ustedes. ¿Qué es lo que compra Asia? Que pronto será llevado desde el puerto de Chancay. Compra 35.463 millones de dólares al año de aceite de palma. ¿Qué más compra? Más de 17.500 millones de dólares de madera cerrada. Más de 11.700 millones de madera en bruto. Más de 7.000 millones de dólares anuales en café. Más de 4.000 millones de dólares en cacao y derivado. Y más de 22 millones en bagre fresco. ¿Cuál es la buena noticia para ustedes? Que esos 6 productos son o pueden ser abastecidos desde Ucayali. Y la pregunta es, ¿estamos preparados, gobernador, para atender esa demanda? No, no. Tenemos voluntades, sí, pero a ver, estas cantidades son extraordinarias, escapan de nuestra capacidad, pero sí podemos ir avanzando en eso. Entonces el gran reto, y aquí les dejo ese gran reto, Pedro,
Cachay, que me debe estar escuchando, que es nuestro presidente de sede regional. Estos son los temas que deberían marcar el trabajo de las mesas ejecutivas. Gobernador, necesitamos en esas mesas ejecutivas en las que ya estamos trabajando que hayan proyectos de desarrollo por lo menos de estos 6 productos. Porque estos 6 ya tienen mercado, tendrían mercado. Necesitamos conectarnos. Así que si sumamos estas posibilidades de exportación, dígame si Ucayali no se convertiría en una de las regiones con mayor desarrollo en nuestro país. Porque tienen los productos, hay que darles la tecnología, hay que planificar el crecimiento y el desarrollo estratégico de estos productos, pero ya tenemos la logística de salida. Necesitamos ahora un gobierno que empiece a conectarnos con el Asia para buscar estos mercados. Y en eso también somos buenos. Entonces, existe una gran posibilidad de trabajar hacia el futuro. Muy bien. Ya vimos cómo estamos. Ya vimos la gran oportunidad que el megapuerto de Chancay ofrece para Ucayali. Ahora vamos a hablar un poco sobre las potencialidades de Ucayali. Yo me centraría en 4 sectores, lo que no significa que otros podrían incorporarse, ¿ah? Pero hay 4 sectores que Ucayali no puede dejar de mirar. El primero es el forestal. Y muchos dirán, pero se viene cayendo año a año. Sí, ahora vamos a ver cuál cifra o cuáles son las cifras que nos identifican con esta industria, pero sobre todo qué potencialidad tenemos, porque el 70% de nuestras tierras forestales están en Ucayali, ¿no es cierto? Y somos el segundo productor de madera cerrada en Ucayali. El sector agropecuario no lo podemos dejar de lado, es uno de los principales. Somos el primer productor de palma aceitera. Y ahora vamos a ver cómo creció exponencialmente esa industria. Somos el primer productor de papaya y el tercero de cacao. Esos son los grandes logros que Ucayali tiene en este sector. Pero el sector acuicultura es un sector que todavía está dormido, pero que presenta grandes potencialidades. Tenemos grandes espejos de agua, 18.000 hectáreas de espejos de agua. Esas 18.000 hectáreas de espejos de agua, ojalá todas se puedan trabajar, pero si solo explotáramos un pequeño porcentaje, gobernador, podríamos ser unos grandes exportadores de pesca de acuicultura. Y eso es el futuro del pesca del consumo humano, le voy diciendo, ¿ah? Porque hay varias partes en el mundo. Ahora vamos a ver cómo la demanda ha aumentado muchísimo en pesca de acuicultura. En turismo, sin duda, ustedes lo saben más, es una gran posibilidad de la región, ¿no? Y ayer cuando visité la comunidad nativa de San Francisco, yo dije, ese es el futuro, porque es un turismo vivencial, y eso es lo que hay que trabajar en esta región, donde tienen grandes potencialidades. Así que vamos a hablar un poquito de cada uno de estos sectores. Antes, una foto que también me gusta comentarlo, para que entendamos qué está pasando. Miren, yo le pongo lo que exporta la costa, la sierra y la selva. En el Perú las exportaciones en 48.000 millones vienen de la costa. En 15.000 millones vienen de la sierra. Y solo 810 millones salen de la selva. ¿Cuánto representa eso? Más o menos 1%, 1 punto y algo por ciento. Nuevamente la pregunta que cae de Maduro. Nuestra región oriental, nuestra región amazónica, la selva del Perú, no tiene más potencialidades para exportación que el 1% de las exportaciones del Perú. O sea, ¿por qué hemos permitido, porque hay que decirlo con todos sus nombres correctamente, hemos permitido que la selva viva relegada del desarrollo de nuestro país? Por desidia, por malos gobernantes, por malos empresarios, por malos de los que sea, pero hay que reconocerlo. Es un espacio que no hemos sabido recuperar hasta ahora. Y la pregunta que siempre se hacen los que viven en el Oriente, y porque yo cada vez que vengo al Oriente lo escucho, es ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando el desarrollo del Oriente? Yo digo, hasta cuando ustedes lo decidan. Porque esa decisión tiene que venir de ustedes, no de otro lado. O vamos a esperar que venga el gobierno central a decirnos, señores, a partir de mañana ustedes se vuelven desarrollados. Y vamos a sacar una ley en el Congreso, congresista, ayúdeme. Mañana Ucayali se convierte en una región desarrollada. No, eso depende de la voluntad de ustedes y de la creatividad y el impulso que ustedes le den a los proyectos. Yo solamente me toca presentarles las grandes posibilidades que tienen. Entonces es un tema de despertar. Ahora sí, como Sociedad Nacional de Industria tenemos un compromiso del desarrollo de las regiones. Y por eso estamos poniendo sedes regionales y por eso Pedro está ahora como presidente aquí en Ucayali.
y ha organizado este maravilloso foro, porque es nuestra intención empezar a levantar el desarrollo industrial del Perú. Y esa cifra, que llegue escasamente al 1% de exportaciones en el Perú, tiene que cambiarse. Tiene que cambiarse. La selva debería representar por lo menos un 20% de nuestras exportaciones. Y no lo digo por deseo, que también lo es, lo digo por la realidad de la potencialidad que hemos visto y hemos analizado. En el Centro de Estudios Económicos, en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, hacemos constantemente evaluaciones de potencialidades de las regiones. Y cuando llegamos a la parte de selva, siempre vamos con ese cuestionamiento. ¿Por qué si encontramos para hacer X, Y, Z proyectos, muchos proyectos, por qué no se desarrollan? Y vienen las respuestas. Falta de conectividad, falta de presupuesto, correcto, faltan muchos de esos temas. Pero sobre todo, lo que falta es la decisión. No ha habido y no hay decisión. Hoy sí lo estamos observando, hoy estamos viendo que Ucayali y la selva en general está tomando un nuevo desarrollo, un nuevo impulso. Hay grupos como Pro Amazonía, de empresarios que están tratando de sacar adelante a la región. Ahora vemos gobernadores más comprometidos, alcaldes más comprometidos con el desarrollo. Eso es lo que necesitamos hacer. Ojalá, gobernador, ojalá que estas mesas ejecutivas terminen realmente creando esos proyectos productivos que Ucayali necesita. Y que aprovechemos esas potencialidades que hemos visto. Y que este número pronto podamos ir cambiando. ¿Avanzamos, por favor? Vamos a hablar un poquito de la industria forestal. Ustedes saben, paréntesis, el Perú tiene casi 70 millones de hectáreas de bosques maderables, ¿no? Y exportamos no más de 100, 120 millones de dólares al año. Miren la relación, ¿ah? No me voy a comparar con Brasil, que es un monstruo en la industria de la madera. Tampoco me voy a comparar con Chile, que teniendo muchos menos hectáreas, también es una gran potencia en industria de madera. Pero sí me puedo comparar, por ejemplo, con Uruguay, a país al que hemos ido hace poco, una delegación público-privada a visitar en una visita a su industria maderera, hemos ido a visitar a sus zonas económicas y cómo se viene desarrollando Uruguay. Uruguay tiene solo 2 millones de hectáreas de bosques. 2 millones. Nosotros tenemos casi 70 millones. Uruguay exporta más de 1.000 millones de dólares de madera al año. 1.000 millones. ¿Nosotros cuánto exportamos? 100, 120. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre Uruguay y el Perú respecto a la industria maderera? ¿No tenemos tecnología? ¿No sabemos trabajar nuestros bosques? ¿No conocemos nuestra madera? ¿No tenemos mercado acaso nuestra madera? Nuestra madera tiene mucho valor agregado, ¿sí o no? Nuestra madera, que es dura y es especial, no tiene mayor valor en el mercado internacional. ¿Pero por qué no lo hacemos? Y no estoy hablando de deforestar, por si acaso. No estoy hablando de irnos a maltratar los bosques, a deforestar. No, estoy hablando de una industria madera sostenible. Porque hoy la industria madera en el mundo es sostenible y hay tecnologías. Y se ha demostrado que en los países donde interviene la industria de la madera de manera científica, tecnológica y sostenible, se cuidan más los bosques que en los países donde no tienen intervención industrial. O sea, eso ya está demostrado. Yo no tengo que venir a hablarlo, ni porque sea industrial lo digo. No. Donde la industria de la madera ha ingresado de manera científica, esos bosques se han cuidado más de los que como los nuestros se han dejado al libre albedrío. Y ahora vamos a ver algunas estadísticas de eso. Miren cómo ha ido cayendo la industria maderera. Esto es dato para Ucayali, y que ha tenido un pequeño repunte en el año 21-22, pero sin embargo ni siquiera alcanzamos los límites alcanzados sobre los años 2010. En el año 2022 cerramos con una exportación de casi 37 millones de dólares FOB. Eso representa el 30% de las exportaciones de madera en el Perú. Sin embargo, tenemos una potencialidad tremenda, 9 millones de hectáreas de bosque húmedo. Eso es lo que tiene Ucayali. Y ahora vamos a ver eso cómo se puede transformar en dinero, cómo se puede transformar en valor. Y somos la segunda región en el Perú, después de Loreto, con esta extensión de bosque maderable. O sea, ahí hay una tremenda potencialidad. Pero esto nos duele también, ¿no? Y esto nos hace pensar que no tenemos una política
de la industria de la madera en nuestro país. La deforestación, la pérdida de bosques en la Amazonía es constante. 30, 30, 30, 26, 38, 47 y 36. Yo les llamo la atención y miren hacia el año 20, el año de más alta deforestación, ¿cierto? ¿Qué pasó en el 20? La pandemia. ¿Y qué trajo la pandemia? Pobreza, hambre. ¿Y por qué la relación de deforestación con pobreza y con hambre? Es directa, pues, ¿no es cierto? Porque los bosques en el Perú, y lo dice el MINAM, no lo digo yo, lo dice el MINAM, el 95% de la deforestación de nuestros bosques es por hambre. Es porque se quema para sembrar, para comer. Y eso realmente nos está golpeando y en cantidades grandes. Entonces, nuevamente, si hubiera intervención de la industria maderera y tomara la mano de obra formal, porque así toma la industria formal, en empleo formal, yo les aseguro que la pobreza en donde interviene la industria bajaría. Y eso hay que hacerlo, señores, y hay que apostar, gobernador, para que esto se formalice y realmente tengamos una política industrial maderera. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Miren, un pequeño ejercicio, ¿eh? Para que vean lo que podamos hacer, ¿eh? En el Perú, en la selva, tenemos 13,9 millones, casi 14 millones de hectáreas de bosques con producción permanente. Esto significa, a ventaja de Uruguay, que ellos tienen que ir a sembrar constantemente y desarrollar todo un cronograma de sembríos. Acá hablamos de una, no sé si el término cosecha natural, ¿no? Se puede prestar, pero no hay que sembrar nada. Hay que ir a sacar la madera. Miren cómo hasta en eso tenemos esa gran ventaja. Esos 14 millones, si usamos el sistema sostenible, que le llaman 1/20, un sistema aprovechable 1/20, me lo explicaba un industrial maderero que trabaja aquí en la zona y en Madre de Dios, que agarra una parcela, una concesión y lo divide en 20 cuadrantes, ¿no? Y empieza a trabajar cuadrante por cuadrante. Y llega al cuadrante 1 después de 20 años, ¿no es cierto? No hay deforestación, más bien hay cuidado. Y me dice, ¿y qué árboles saco yo? Los que ya están maduros, los que ya no generan oxígeno, los que ya no permiten que ingrese el sol, los que no permiten que los nuevos brotes crezcan. O sea, más bien es una ayuda al desarrollo natural de los bosques. Eso es producción científica y eso se podría hacer. Y si solamente aprovecháramos el 10% de eso, el 10%, tendríamos 8,3 millones de metros cúbicos de madera. Con el 10%, ¿eh? ¿Y eso cómo se llama en dólares? ¿O cómo se entiende en dólares? Más de 5.000 millones de dólares de exportaciones anuales. Es decir, si solo aprovechamos el 10% de nuestros bosques con un cultivo, con una cosecha o un aprovechamiento, que es el mejor término, sostenible, podríamos estar aumentando de 100, 120 millones de dólares a más de 5.000 millones de dólares por año. Esto representa un boom en nuestras exportaciones. Y esto sacaría de la pobreza inmediatamente a varias regiones de la selva. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué nos hemos dejado asustar con esas... eso que nos cuentan de que la industria de la madera deforesta, mata nuestros bosques, va contra el medio ambiente? No, es que no hay incompatibilidad. Es como que ahora le vengan a decir o minería o agua. Ya no, pues, eso ya no nos pueden contar. Porque el mundo ha demostrado que ahora hay compatibilidad entre desarrollo, ¿no es cierto?, y cuidado del medio ambiente. Es más, te exigen que seas cuidadoso del medio ambiente, si no, no puedes progresar. No hay industria en el mundo que se desarrolle si primero no demuestra que está cuidando el medio ambiente. Entonces, sí existe posibilidades de hacer ese desarrollo compatible. Y esto es una gran oportunidad. Se generarían 400.000 puestos de trabajo formales. Y estaríamos hablando de generar un valor agregado en tecnología de 10 a 2 veces, o sea, de 2 a 10 veces. En fin, esto es una gran oportunidad que nos presenta la industria de la madera para Ucayali. Tenemos que ponerlo en valor. Y ya hemos visto cuánto compra Asia de madera también. Así que tenemos un mercado ya directo al cual podríamos ir apuntando. ¿Qué pasa en el sector agropecuario? Pasamos, por favor.
Datos generales. El 70% de las exportaciones ucayales son del sector agropecuario. 23% del empleo viene del sector agropecuario. El valor agregado, eso que ayuda al PBI, un 19% viene del sector agropecuario. Y el destino industrial de estos productos van un 40%. Eso significa que es un sector muy relevante para el desarrollo de Ucayali. Pero ¿qué más podemos ver en este sector? Lo que habíamos dicho, ¿no? De toda la producción, un 60% se queda para consumo, y estamos hablando específicamente de plátano, yuca, arroz, cáscara, café, y un 40% se va a la industria, y mucho de ello a la exportación, como la palma aceitera, el maíz amarillo duro y el cacao. Esas son las grandes fortalezas en agroindustria que tiene Ucayali. Y esto me da a mí una gran esperanza. Y quiero contagiarlo de esa esperanza. Y quiero que ustedes vean lo mismo que estoy viendo yo. El sector agropecuario ha venido creciendo exponencialmente en Ucayali. Y las exportaciones en general también. Mire, ya han exportado 147 millones en el 22, cuando en el 18 solamente exportaban 21 millones. O sea, hay un crecimiento exponencial. Pero ¿quién está jalando ese crecimiento? Agropecuario. Y de esos 109 millones del sector agropecuario en el año 22, en un 85%, ¿quién lo hace? Palma aceitera, aceite de palma. Aquí se presenta una oportunidad inmensa para ustedes. Yo he tenido la oportunidad de visitar la planta de Ochosur. Michael está presente el día de hoy. La verdad es un ejemplo de lo que es industria sostenible en nuestro país. Ustedes visiten la planta, ojalá hagan visitas guiadas, porque Ucayali tiene que conocer lo que tiene. Yo no sabía de esta planta. Había llegado versiones a Lima de la planta Ochosur y quería conocerla. Y fui invitados por Ochosur y la verdad que lo que encontré es una maravilla. Es una industria muy sostenible, pero además es muy comprometida socialmente. Es lo que llamamos una industria sostenible, con 3 ejes de desarrollo, como lo comentábamos ayer en la cena. ¿No es cierto? Trabajan en desarrollo económico porque generan rentabilidad económica, si no, no tendría sentido hacer empresa, pero sobre todo trabajan con rentabilidad social. Las comunidades aledañas trabajan para la organización, se encadenan y todos sus cultivos son comprados por la institución, pero ellos le dan capital para trabajar, le construyen locales comunales, porque estamos en una de las comunidades en el local comunal, compran su producción, le dan asesoría técnica y generan riqueza social. Y además es ambientalmente responsable. Eso es lo que genera una industria sostenible en el Perú. Y miren lo que está pasando en Ucayali por ese esfuerzo del aceite de la palma. Y han visto cuánto demanda Asia. Entonces aquí hay una potencialidad tremenda de crecimiento. Y yo estoy seguro que Ochosur va a querer seguir creciendo, ¿no? Y ojalá que ese crecimiento vaya acompañado con políticas claras y serias para que impulsen ese desarrollo. Este crecimiento exponencial a mí me dice que aquí hay una beta que ustedes ya encontraron que tienen que seguir empujando. Y esto puede ser un gran desarrollo de la economía para Ucayali. Y en efecto, esto es solamente una diapositiva para encontrar lo que significa la producción de la palma aceitera. Miren, yo diría que Ucayali ha empezado la producción de aceite de palma. Están en un inicio recién, están en una etapa, un estadio de crecimiento recién. Y ya aparecen en las estadísticas mundiales. Ya somos el 12º país de producción y exportador de aceite de palma. Después de, por supuesto, grandes países que trabajan en este producto como Malasia, Indonesia, Tailandia, en fin, Colombia, Costa Rica, 2 países de la región, pero Perú ya aparece y salió del resto del total, salió a una posición. Ya somos el 12º país en el mundo exportador de aceite de la palma. Entonces, ahí tiene una gran posibilidad de crecimiento que espero se visualice y podamos tenerlos hacia adelante. Acuicultura. Acuicultura es un tema que nos trae varias frustraciones. Yo les decía, acuicultura hay que mirar mucho porque esto está cambiando en el mundo y esta gráfica no me releva de mayores explicaciones.
¿Qué pasó en el mundo en el año 2012 o 2013? Fue el punto de inflexión. Lo que más se producía en el mundo era el tema de pesca continental, ¿no es cierto? Y la acuicultura fue creciendo a lo largo del tiempo y en el año 2 o 3 ya se invirtió. Y ahora en el mundo la contribución de la acuicultura es mayor. Y a nivel mundial la contribución de la acuicultura a la producción pesquera y acuícola ha aumentado de manera constante y ahora es el 57% de esa producción. Entonces, ¿hacia dónde está yendo el mundo respecto al consumo de los pescados? Hacia acuicultura. Y habíamos visto que Ucayali tiene una gran fortaleza. ¿Cuáles son? Sus espejos de agua. ¿Por qué no juntamos esas dos potencialidades y empezamos a desarrollar la acuicultura? ¿Por qué no nos convertimos en exportadores? ¿No es cierto? Ayer escuchaba de un poblador de la comunidad de San Francisco hablar de que había puesto un negocio de crianza de paiche. Y yo sé que la crianza de paiche es un poquito complicada, hay que tenerle mucha paciencia, hay muchos recursos, es costoso, pero también sé que tiene un alto valor agregado afuera. Entonces, ¿por qué no hacemos comunidades que se dediquen enteramente a esta producción? Yo sé que en el plan de vida de las comunidades de San Francisco, por ejemplo, tienen como un objetivo de comunidad el desarrollo de su industria, aprovechamiento de su agricultura y su acuicultura. Esa es una gran posibilidad de este gobernador. Yo creo que una comunidad organizada como la que es San Francisco podría tranquilamente desarrollarse y ser autosostenible teniendo crianzas en acuicultura. Aprovechemos los espejos de agua. Seguimos. Lo que les comentaba, ¿no? Los 18.000 hectáreas de espejos de agua que necesitamos explotar, necesitamos trabajar. Si bien es cierto, estamos aumentando y en el 2022 ya se nota un aumento de este aprovechamiento, creo que aún estamos muy lejos de esta situación. Lo que hablábamos del tema de los espejos de agua, sin embargo, ocupamos el puesto 18 en cuanto a cosecha acuícola en el país. O sea, en nuestro país, Ucayali, teniendo la oportunidad que tiene, está en el puesto 18 respecto a la cosecha acuícola. Eso no hay correlación, no encuentro una correlación entre la gran cantidad de espejos de agua que tiene Ucayali y la posición en la que se encuentra respecto al aprovechamiento de esto. Muy bien, turismo, y cerramos con esto los tres sectores que yo no voy a explicar mucho porque ustedes saben más que yo de esto. Lo que ustedes tienen para mostrar es impresionante. Venir a Ucayali y encontrar estas maravillas es impresionante. Yo pregunto, ¿todos los peruanos conocemos de esto? Yo les aseguro que no, ¿ah? Y no vayan muy lejos, vayan a Lima y pregunten si saben lo que van a encontrar en Ucayali para venir. Muchos no conocen, entonces necesitamos hacer todo un trabajo aquí para que este sector sea un sector que sale a Ucayali. ¿Cuál es uno de los principales problemas de este sector? Que es altamente informal. Altamente informal. Eso es algo con lo que debemos trabajar. Yo creo que es un gran compromiso que podemos asumir para el desarrollo de Pucallpa. Por favor, seguimos. Ok, las visitas y las llegadas a Ucayali o a Pucallpa exactamente todavía no se recuperan a las cifras prepandemia. Todavía estamos en 311.000 contra los 354.000 que teníamos en el año 19 antes de pandemia. Ha ido creciendo y estamos recuperándolo, pero nos está costando recuperar eso. Eso hay que cerrarlo, ¿no es cierto? Y esto es otro de los temas que también llama la atención. Solo el 3,6% de los visitantes son extranjeros. Necesitamos trabajar más hacia afuera. ¿Dónde está PROMPERÚ? ¿Dónde están las instituciones que deberían ayudarnos a exhibir toda esa riqueza de visitas que estoy mostrando hacia afuera? ¿Por qué no hacemos un programa como los que les comentaba que ayer visité en la comunidad nativa de San Francisco, un turismo vivencial? ¿A quién no le gustaría ir a vivir o a hacer un paseo vivencial, a conocer las realidades de esa comunidad shipiba, por ejemplo? Sería una excelente y bonita oportunidad. Sigamos, por favor. Ahora, la pregunta que todos deberíamos hacernos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Es posible potenciar todo esto, lo que hemos visto hasta ahora, si el Perú no tiene una política de desarrollo industrial,
Pues claro que no, necesitamos fomentarla. ¿Y qué cosa estamos hablando? Porque ¿qué cosa está haciendo el mundo? Entendámoslo de una vez por todas. El mundo hace bastante tiempo, se dio cuenta que tienen que tener políticas industriales de desarrollo de sus países. Más de 100 economías del mundo, más del 90% del PBI en el mundo tienen políticas industriales. Y el Perú no la tiene. El Perú es uno de los países que decía que la mejor política industrial era la que no existe. En otras palabras, dejen que el mercado vea y se desarrollen solos, ¿no? Y eso no es cierto, pues. Después de muchos años nos hemos dado cuenta que eso fue una falacia. Eso de creer que el mercado resuelve todo, no es cierto, señores. Ese es el extremo liberal que dice que el mercado resuelve todo. O el otro extremo, el proteccionista, el estatista, que dice que el Estado resuelve todo. No, ninguno de los dos extremos son buenos. Ninguno de los dos. Y nosotros hemos pasado por los dos, ¿ah? La industria ha pasado por el proteccionismo, una industria nacionalista que cerró las puertas afuera y dijo, vamos a proteger nuestra industria, y destrozó la industria, porque lo vuelve poco competitiva. Pero tampoco podemos el otro extremo, de liberar a todo el mundo. Hemos firmado 122 TLCs con el mundo, nos hemos abierto al mundo, pero no nos hemos preparado para recibir ese mundo. Y vienen y nos destrozan, pues, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos competir, no somos competitivos. Entonces, paralelo a abrirse al mundo, yo estoy totalmente de acuerdo con los 122 TLC, porque fueron una gran oportunidad de crecimiento económico, pero no de desarrollo, que es otra cosa. El Perú creció económicamente, pero no se desarrolló. Y para eso necesitamos mirar hacia adentro. Y la política industrial es sumamente necesaria, como lo dijo Yofiani. Por lo tanto, ahí necesitamos cerrar una brecha. Entonces, el Perú tiene que estar a la altura de lo que el mundo ya está haciendo para competir. Sigamos, por favor. Miren, una demostración de por qué tenemos que hacer industria. Esta es una foto en la parte izquierda del año 60 y en la parte derecha del año 21. En el año 60, el Perú era una economía que estaba por encima de esos tres países abajo. Perú tenía un PBI de 28.000 millones de dólares contra, por ejemplo, un Corea que tenía 26, muy similar, o un Singapur que tenía 6, o Tailandia que tenía 16.000. Y el Perú exportaba en el año 60 4.768 millones contra un Corea que solamente exportaba 155 millones de dólares. Imagínense, ¿eh? Yo no sé si todos tenían esta foto, pero después de esta foto ustedes me van a dar la razón. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? Miren las líneas de crecimiento. Algo hicieron estos tres países distinto al nuestro, ¿sí o no? Evidentemente. No vamos a decir que el Perú no creció. El Perú creció de un PBI de 28.000 millones a 217.000 millones. El Perú creció de exportar 4.700 a 48.000 millones en el 21. En el 22 ya estamos en 66 más o menos. Entonces, sí hubo un crecimiento, pero lineal. Y para uno destacar, tiene que crecer siempre exponencialmente. Es lo que le decía lo del aceite de palma, el crecimiento exponencial. Esos son los que nos dan viso de que algo bueno se está haciendo. Y cuando vemos a Corea, vemos que pasó de 26.000 millones de dólares de su PBI a 1.694.000 millones, o sea, 1,6 billones de dólares. Eso es una burrada. Yo creo que yo no puedo concebir esa cantidad en la cabeza, todavía no lo logro procesar. Es muchísimo dinero. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Por qué sus exportaciones pasaron de 155 millones a más de 75.000 millones? Algo sencillo, señores, porque esto no es, no sé, pues algo que no se conoce, o es un misterio, o es magia. No, esto es sentido común. Corea dijo, ¿qué potencialidades tengo? ¿Qué sectores puedo explotar? ¿Qué sectores elijo para crecer? Y escogió a algunos sectores de la manufactura. Por ejemplo, automotriz. ¿No estamos llenos de autos coreanos? Eligió la industria naval. La industria naval. Y desarrolló su industria naval. Por eso es que nosotros hoy estamos tan empecinados, junto con el CIMA
de la Marina de crear esa industria naval, porque sí podemos ser el primer astillero de la región y es un sueño que lo tenemos, que pronto lo vamos a cumplir. Escogieron sectores de la tecnología y hoy ven ustedes muchos aparatos de alta tecnología de Corea. Samsung, por ejemplo, ¿no es cierto? Y Samsung ha diversificado, y saben ustedes que Samsung no es una empresa familiar, ¿no? Es una empresa familiar, ¿no es cierto? Y es extremadamente exitosa y tiene unidades de negocios que van desde automotrices, telecomunicaciones, industria aeronáutica, industria naval. No, olvídense, es tremendo. Y bueno, lo mismo hizo Singapur y lo mismo hizo Tailandia. Identificar qué sectores de su país podrían ser potenciados. Yo me pregunto, después de haber visto todo lo que hemos visto, ¿Perú tiene sectores para potenciar, sí o no? Entonces, ¿qué nos falta, señores? Decidir. Pero esto se decide con políticas de Estado, no con políticas de gobierno. Por eso es cuando yo escucho a CEPLAN hablar de largo plazo, eso son políticas de Estado, no son políticas de gobierno. Y el Perú nunca ha tenido políticas de Estado, siempre ha tenido políticas de gobierno. Y cada 5 años viene un iluminado y nos lleva para un lado. Y después viene otro y nos lleva para el otro lado. Y así nos pasamos toda la vida y no sabemos a dónde vamos. Y cuando un país no tiene claro el norte, pasa lo que pasa con el Perú. Y llega a un crecimiento pero lineal. Y nos conformamos con esto. Y eso es algo que desde la Sociedad Nacional de Industria venimos replicando en todas las regiones. El Perú no puede conformarse con un crecimiento lineal. Y tiene que dar el gran salto exponencial. Entonces escojamos nuestros sectores productivos. Pucallpa, Ucayali, definan sus sectores productivos y llévenlo adelante. Y den ese gran salto. Olvídense de Lima, vayan ustedes de frente. De Pucallpa hacia Chancay y hacia Alasia. No tienen por qué pedir permiso a nadie. Pueden desarrollarse, pero despierten y hagan lo que tengan que hacer. Y sean el nuevo Corea del siglo XXII. Sí pueden hacerlo, pero háganlo desde hoy. Pero en el Perú no todo lo hemos hecho mal. Algo bueno hemos hecho. Y quiero decirlo también, porque esto se correlaciona con lo anterior. Esto es lo que hizo el Perú en el año 2000, con un sector que felizmente fue elegido con conocimiento y con sapiencia y con visión de futuro. Oh, no, regresa. Me dice, faltan 5 minutos y ya empiezan a correr. No, pues espérate un ratito. Ahorita corro. Miren, en el año 2000, el Perú exportaba en el sector agropecuario 394 millones de dólares. 394. Y en el año 2022 hemos cerrado con casi 8.500 millones de dólares. Eso es exponencial. Pero ¿cómo pasó eso? Hubo una ley que promovió las inversiones agropecuarias. Dio beneficios tributarios, dio beneficios laborales, preparó las condiciones. También hicieron centrales hidroeléctricas. O sea, fue un sistema. Esto no se trata solamente de una ley, es acondicionar al país y apostar a ese crecimiento. Felizmente que el Perú apostó a ese crecimiento. Y desarrollamos, pero exponencialmente. Y los demás sectores, como textil, confecciones, forestal y pesca, no lo hicieron. No hubo ninguna ley que los promocionara y tuvieron el crecimiento lineal. Algunos dirán, bueno, pero hemos pasado pues de 701 millones a 1.800 millones. Está bien el crecimiento, sí. Nuevamente, para quienes sean conformistas y crean que su crecimiento lineal es suficiente, para ellos esto estará bien. Para los que creemos en un país del primer mundo, no. Si el Perú quiere llegar al primer mundo, tiene que correr, no puede caminar. Porque el mundo nos lleva una gran ventaja. Y si el Perú quiere, como si lo dice el plan estratégico y como lo decimos en la Sociedad Nacional de Industria, en el 2050 ser un país del primer mundo, tenemos que correr. Tenemos que crecer al 4.55% anual. No me pueden decir que el Perú el 24 va a crecer 2%, por el amor de Dios. 2% del Perú para el 2024 significa no crecer nada, porque es puro rebote estadístico. Si el año pasado hemos tenido un año pésimo, después de un -5, decir vamos a crecer 2%, significa estar igualitos. Ni siquiera recuperar la pobreza, que el año pasado aumentó en 3 puntos, ya estamos en 30%. 1 millón más de peruanos pobres.
Si crecemos al 2% este año, vamos a cerrar en 31.5 de pobreza. ¿Vamos a permitirlo? No, el Perú tiene que seguir a 4.5%, 5% de crecimiento. Pero necesitamos las condiciones. Hagamos que lo que se hizo en agropecuario, que dicho sea de paso, ya se tiraron abajo la ley, ya lo tumbaron, ya no hay ley de apoyo forestal. Ojalá que haya tomado la inercia suficiente para seguir creciendo y no caiga. No somos capaces de sostener un crecimiento. Ese es otro problema del Perú. Ya creció bastante, ya quitemos la ley, ahora sí, solos. Vamos a ver, ojalá que no tengamos una caída. Pero esa misma iniciativa debemos hacer con más sectores. Pasamos, por favor. ¿Qué se requiere para ello entonces? Una nueva ley de industrias. Y acá estamos con un congresista que nos viene apoyando en esa ley y ojalá más congresistas lo hagan. Y ojalá, como le dije a la Presidenta de la República en Palacio, el Poder Ejecutivo también haga suya la iniciativa y haga que la ley de industria realmente sea una ley que impulse a la industria en el Perú. Vamos a ver rápidamente en qué consiste esta ley para que ustedes entiendan, porque se ha distorsionado mucho y se ha comentado mucho sobre esta ley. Yo les puedo decir cuál es el espíritu de la ley y qué cosas se pueden modificar también. La ley, lo que no es negociable son los 3 enfoques estratégicos, porque esto tiene que estar contenido en la ley y tiene que impulsarse la industria en ese sentido. Primero, un enfoque sectorial. ¿Qué significa esto? Que como ustedes han visto a lo largo de la presentación que he tenido y les he hablado de sectores de la industria, les he hablado de algunos sectores que tienen potencialidades, eso es política sectorial. Definir qué sectores de nuestra industria son los que queremos desarrollar. Por lo tanto, hay que definirlos, hay que identificarlos y no, como dijeron algún economista liberal que me dieron duro en un comercio un domingo. Me dijo, el presidente del SNI está escogiendo a sus amigos, a sus nuevos amigos ricos del Perú. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Yo estoy dispuesto a debatir técnicamente esta ley, pero no voy a ponerme a discutir argumentos de ese tipo. No se trata de escoger a los nuevos ricos, se trata de identificar qué sector en nuestro país tiene potencialidades y decirlo, ¿no es cierto? Segundo, territorial. ¿Quién de ustedes no va a estar de acuerdo conmigo cuando digo que el Perú no puede seguir sosteniendo su crecimiento en Lima? Y de una vez por todas el Perú tiene que despertar y mirar hacia las regiones. Ese enfoque territorial nunca lo ha tenido el Perú. Y se los digo con conocimiento de causa. La industria y los demás sectores de la economía tendrían que mirar, tienen que mirar hacia las regiones para el crecimiento homogéneo del Perú. Y la riqueza, nuestras grandes riquezas están en las regiones, pero administrados siempre desde Lima. Eso tiene que cambiar. Entonces, esta ley tiene un enfoque territorial muy grande que pretende que las regiones sean el sustento del desarrollo de esa industria nacional. Y por tercera eje, y no por eso menos importante, es la sostenibilidad. No podemos hablar de una industria que no sea sostenible y hay que ponerlo en la ley y hay que decir por qué tiene que ser sostenible y hay que monitorear porque esa sostenibilidad es lo que nos va a dar el crecimiento de largo plazo. Si no es sostenible, no tiene futuro la industria nacional. Sigamos, por favor. Ok, esta es la orientación. La ley cree y apunta en la innovación, específicamente se basa en eso, en generar mercados afuera. No vamos a desarrollar industria para vendernos entre nosotros, somos una economía muy chiquita. La industria nacional no debe desarrollarse para venderse las cosas en el Perú. También, por supuesto, pero tenemos que ser ambiciosos, tenemos que mirar al mundo. Y esos 122 TLCs que tenemos, con más de 56 economías del mundo, tenemos que sacarle lustre y tenemos que llevar producción nacional y tenemos que trabajar en el valor agregado y creemos en la normalización, porque si no trabajamos con la normalización, que es una buena forma de traer tecnología a nuestro país, no vamos a seguir avanzando como industria. Ya me faltan 2 minutos, ya me pasé, ya no importa, vamos. Fomento a la inversión de utilidades. Aquí está el corazón y el centro del impulso de la ley. Miren, en el sector agropecuario que ustedes vieron ese crecimiento, tuvieron un descuento de su impuesto a la renta muy notorio y fue flat, de frente al 15% y punto, sin ninguna condición. Nosotros no estamos pidiendo ni siquiera eso, que bueno sería, pero no. Lo que estamos diciendo es, si el industrial, si el empresario industrial reinvierte sus utilidades, es decir, no los saca de la empresa, los deja en la empresa para seguir generando valor, contratando más gente, trayendo tecnología. Si hace eso,
un porcentaje, que es el 20% de esa reinversión, se va a su impuesto a la renta. O sea, es un ganar-ganar. Está apostando el industrial, dejando sus utilidades, y está apostando el Estado, dándole beneficio. No es como en la otra ley que de frente por invertir ya se le da un descuento. Yo creo que esto es un avance. Esto en el Perú no había, y creo que eso es una gran demostración del compromiso que tiene el industrial por el desarrollo de su país. Es más, ustedes saben que el Perú premia realmente al reparto de utilidades, a sacar las utilidades. Y lo digo en el siguiente sentido. Si yo saco mis utilidades de empresa, pago 5% de impuestos. Si yo saco mis utilidades, pago 5%. Si lo dejo en la empresa y generan valor, paga 30%. ¿Qué me conviene? Sacar mi utilidad, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el desarrollo del país? ¿Qué pasa con el desarrollo de la empresa? No se da. Eso es un tema de falta de visión, nuevamente, de crecimiento país, ¿no? Tenemos que incentivar a quienes apuesten, a quienes dejen su capital, a quienes sigan invirtiendo. Eso es algo que esta ley está fomentando muchísimo. Otro gran beneficio que creemos es importantísimo para la transferencia tecnológica en el país es el tema de la recuperación anticipada de la inversión, es decir, de la depreciación adelantada. Ustedes saben que cuando uno compra una máquina la va depreciando a lo largo de los años en la contabilidad y normalmente uno lo deprecia en 10 años. Esta ley dice que en 3 años vamos a depreciar la máquina. Significa que yo estoy motivado para que cada 3 años traiga nueva tecnología, porque ya lo deprecié en mi contabilidad. Actualmente lo hago en 10 años, pero tampoco estoy pidiendo algo nada extraordinario. Ya hay otros sectores, como el de las aves reproductoras, que tienen 75% de depreciación, o maquinarias y equipo para la construcción, que tiene 20%, o el de los bienes inmuebles, que tienen 5 años, bienes muebles adquiridos mediante el sistema leasing, tienen 2 años, o hasta cuando se pague el leasing. Es decir, hay varios sectores, la minería también lo tiene. Entonces, solamente estamos diciendo, incluyan también a la industria. Y con eso estamos fomentando la transferencia tecnológica. Estamos fomentando que las industrias compren más maquinaria y tecnología. Seguimos. Esta es una parte importantísima de la ley, que incentiva que los industriales grandes jalen, encadenen a las MIPES. Cuando uno dice hay que apoyar a las MIPES, ¿cómo lo entienden ustedes? Darles beneficios, que no paguen impuestos. ¿Cuál es el apoyo que realmente necesita una MIPE? Trabajo. No hay más apoyo. Lo demás es cuento. Acostumbrarte a que nunca pagas impuestos, eso es una falta de cultura tributaria, eso no debe existir. Más regímenes tributarios para que no pagues, tampoco, eso es mentira. Hemos convertido al Perú en un país de enanismo empresarial. 99.4% de las empresas son micro y pequeñas. ¿Así podemos llegar al primer mundo? No podemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las MIPES sean medianas y grandes, pues. Que pasen de micro, pequeñas a medianas y a grandes. Las estadísticas del Perú son asombrosas, realmente sorprenden. No sé si ustedes saben, la SUNAT publicó un estudio de 10 años. 10 años. ¿Cuántos pasaron de ser microempresarios a grandes empresarios? Perdón, de micro a pequeño. Nada más, ¿ah? Micro a pequeño. En 10 años. ¿Se imaginan el porcentaje? 2%. 2% de microempresarios pasaron a ser pequeños empresarios en 10 años. ¿Cuántos pasaron de pequeños a medianos en 10 años? 1.8, 1.9%. Menos. Es increíble, pues. Entonces, ahí uno ve el estancamiento. No, el Perú no ha funcionado. El tema del régimen tributario especial no ha funcionado. Ha incentivado al enanismo, a querer quedarse chiquito. Eso está mal. Para un país que quiere crecer, eso está muy mal. Y lo que fue peor de la estadística, cuando leí, me sorprendió y ustedes se van a sorprender seguro. ¿Qué pasó con los grandes empresarios? La gran empresa. En esos 10 años, casi 20%, 19.8% bajaron de nivel. ¿A qué condición bajaron? ¿A mediano? No. ¿A pequeño? No. A micro. Casi 20% de empresas en el Perú en 10 años, según la SUNAT, no lo digo yo, bajaron de gran empresa a micro. Entonces uno dice, aquí hay una distorsión. Aquí hay una distorsión. Aquí esto no está bien. Algo mal estamos haciendo a nivel tributario
que estamos jugando con las condiciones específicas que tienen algunos pequeños, micros, medianos. Entonces, esto es un tema que lo que hace la ley es jalar, y hablamos de empresas tractoras. Las grandes industrias jalan a las pequeñas y empiezan a encadenarlos en su proceso productivo, que eso es lo que necesita la pyme, les vuelvo a decir. No necesita beneficio tributario, necesita trabajo. Ningún empresario se pone para no pagar, se pone para generar valor y generar riqueza. Entonces lo que uno quiere es trabajar. Y para eso la ley dice, y la gran industria tendrá un beneficio si encadena a una pyme. Pero para eso tienes que darle capacitación, tecnología, contratarlo, condiciones formales de trabajo. Si eso lo cumple, hay un beneficio tributario. Seguimos. Lo mismo que el encadenamiento, ahora hablamos sobre el tema de sostenibilidad. En el Perú siempre se habla de economía circular, de ser una industria sostenible, de caminar a eso. Pero ¿qué falta en el Perú? Financiamiento. No existe financiamiento. ¿Y ustedes saben lo que es pasar de una estructura lineal de fabricación a una estructura circular de fabricación? Es un tema sumamente complejo. Hablamos de nuevas tecnologías, de maquinarias, de materias primas, capacitaciones, mano de obra. Por lo tanto, las empresas que hagan innovación al respecto y que inviertan en tecnología circular van a tener un beneficio, van a poder descontar de su base tributaria mayor cantidad. Si yo invierto 100, me van a descontar o podrían reconocerme hasta 240 soles de cada 100. Eso significa que mi base tributaria sube y mi impuesto podría bajar un poco en esa cantidad. Pero hay un reconocimiento al esfuerzo de las empresas por invertir en sostenibilidad y lo mismo, bueno, esto es otro tema importantísimo. ¿Cómo hacemos para que, como hace ese plan, veamos el largo plazo? Tenemos que tener un órgano consultivo que declare estrategias de desarrollo industrial. Pero ¿cuál es la ventaja de la propuesta de la ley? Que este consejo tiene que ser público-privado, no puede ser solamente público, porque ese ministro va a durar poco. Y cada vez que cambia un ministro, cambia la política. Pero si está el sector privado dentro del consejo, le da continuidad. Y ese privado le va a decir al ministro que vengan, señor, un ratito, usted no sabía el cuento, se lo voy a contar. Su amigo que se fue, se quedó acá, y usted tiene que llevarlo hasta acá. ¿No es cierto? Se va el ministro, saldrá, pues saldrá otro y le daríamos la pauta. Pero si no está el sector privado en este consejo empresarial, yo estoy seguro que no va a haber visión de largo plazo. Adelante, por favor. Muy bien, parques industriales. El problema del Perú son parques industriales. Hoy, yo no sé si llegará, ojalá llegue. Ayer me llamó la ministra de la Producción que quiere venir de todas maneras porque me dice, quiero hablar con el gobernador porque quiero juntos lanzar el parque industrial que estamos haciendo en Pucallpa de la industria de madera. Vamos a retomar la producción de la madera en Pucallpa. Me encantó el entusiasmo que trae la ministra. Ojalá que venga. Prometió estar antes de la 1 para cerrar el evento, ojalá. Pero el problema de los parques industriales en el Perú es que no funcionan. Hay 19 parques creados por ley en el año 2004. De los 19, ¿cuántos funcionan? 0, ninguno. ¿Y por qué no funcionan? Porque están en manos del Estado. El parque industrial no puede estar en manos del Estado. Puede ser el inversionista, pero lo da una concesión. Porque el privado sabe generar valor y riqueza y el privado sabe, el operador de un parque tiene que ser una persona muy hábil o una institución muy hábil, porque tiene que atraer a las grandes industrias, capitales de afuera, traerlos para que se instalen en sus parques. Y para eso necesita conocimiento. Pero ¿cuál es el problema de los parques industriales en el Perú? Comprar un local industrial es carísimo. Y el industrial tiene márgenes muy bajos. Y no da para poder comprar un parque, un local, un terreno. Ustedes saben que cuando uno quiere comprar una casa, una vivienda, uno le dan créditos por 20 años, ¿no es cierto? Pero quiere comprar usted un lote industrial y le dan solamente 3 años, 5 años, máximo 7 años. Ningún banco te financia un lote industrial a más de 5 o 7 años. ¿Quién puede pagar un lote industrial en 7 años? Y yo le cuento una anécdota. Yo, mi primer local industrial de la Avenida Argentina, una zona súper reconocida en el centro de Lima para las industrias, me quedó chico, tuve que venderlo para irme al Lurín, que es una zona al sur de Lima, una zona industrial más grande. Y por vender ese terreno, que ya era local industrial, gané más que habiendo trabajado de industrial en todos esos años anteriores. ¿Se dan cuenta la distorsión que hay ahí? Entonces dije, me equivoqué de profesión.
¿No es cierto? En lugar de ser industrial hubiera sido un negociante inmobiliario. Vea, eso pasa. Entonces ahí ya uno se da cuenta, ahí hay una distorsión, pues. Y el Estado tiene que cubrir esa distorsión. Entonces vamos a darle facilidades a los industriales para que puedan tener hipotecas industriales, que es como debería existir. Así como hay hipotecas de vivienda, debería haber hipotecas industriales. Seguimos y con esto termino, creo que ya terminé. Ok, el tema de la pequeña industria que tiene que tener las mismas facilidades de la gran industria. No puede ser que el pequeño industrial no tenga la facilidad de contratar directamente su energía. Yo creo que eso es un tema que necesitamos cerrar esa brecha. Y bueno, si esto se da, vamos al 2050. La pobreza la habremos reducido en 10%. Y esto no es una esfera de cristal, no es Agatha Liz la que me ha dado el número. Esto ha salido de un estudio econométrico de proyección sobre las variables económicas si es que los mantenemos en ese ritmo. Podríamos estar hablando de una pobreza al 2050 del 10% de porcentaje y además un PBI al 2050 de casi $26.500 que nos colocaría en lo que hoy tiene España como PBI, para que se den una idea más o menos. ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Qué falta? Decisión, señores. Yo les doy los números, les dejo el entusiasmo, vengo a colaborar las veces que sean, tenemos una sede en la región para poder hacer los planes de desarrollo, pero depende de ustedes. Si ustedes lo deciden, al 2050 podrían formar parte de ese gran sueño de desarrollo industrial. Muchísimas gracias por su paciencia.